Épale, Venezuela, muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en Buena Hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, miércoles 25 de febrero. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria y asfalto de primera. Y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consultas previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Caramba, cuántas cosas se están moviendo en estos tiempos presentes. Antes del 3 de enero, esto parecía estancado. Pero a partir del 3 de enero, caramba, cuántas cosas han sucedido. Y una cada vez más sorprendente que la anterior. Hoy hemos sido sorprendidos, o desde la noche, hemos sido sorprendidos por una nueva noticia que impacta, por supuesto, al mundo político nacional, incluso internacional. Y es que un ex candidato presidencial que estuvo preso durante poco más de un año y un día, Enrique Márquez, quien a su vez fue vicepresidente de la Asamblea, del Consejo Nacional Electoral, apareció invitado por Donald Trump, nada más y nada menos que en el acto en el Parlamento, en el Capitolio, donde Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, presentaba su discurso del Estado de la Unión. Un discurso, si se quiere, el más emblemático, en el cual el jefe del Estado norteamericano habla de su estrategia, de su política, de sus logros también y de sus proyectos. Pues bien, el propio Donald Trump no solamente que invitó a Enrique Márquez, quien fue en otros tiempos dirigente del partido Un Nuevo Tiempo y ahora es parte del partido Centrados en la Gente, no solamente que lo invitó, sino que además lo mencionó en su discurso, y no solamente que lo mencionó en su discurso, sino que lo invitó a hacerse presente en la sala donde Enrique Márquez se transó en un abrazo con una sobrina a la cual el propio Donald Trump mencionó en esa intervención. Caramba, esto tiene, por supuesto, distintas lecturas, tiene distintas interpretaciones, pero en todo caso se trató de un acto en el cual el jefe del Estado norteamericano, del gobierno de los Estados Unidos, elevó a ese estrado la figura de Enrique Márquez, de quien él, por cierto, habló de su condición de expreso político y de cuya libertad ha sido posible justamente después de que ocurrieron en Venezuela los hechos del 3 de enero. Sobre este tema, por supuesto que hay innumerables opiniones que circulan y que van a estar circulando en el curso de los próximos días y semanas, porque obviamente que esto tiene un impacto notorio en la vida nacional. Yo no me voy a poner a hacer interpretaciones de este acontecimiento, pero sí voy a invitar a que nuestro invitado del día de hoy, que tiene que ver precisamente con las relaciones internacionales, porque es su función al seno de una organización política nacional como es el partido Un Nuevo Tiempo, que lidera el ex gobernador Manuel Rosales. Voy a darle la bienvenida al ex parlamentario Carlos Valero, secretario de Relaciones Internacionales de esta organización política. Bienvenido, Carlos. Bienvenido, Mario. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio. Y bueno, hablemos. Enrique Márquez y yo somos grandes amigos. Enrique estuvo en nuestra organización política, como tú bien lo señalas, fue secretario de organización, antes fue secretario electoral, fue nuestro secretario general y fue presidente del partido. Y Enrique y nosotros, como fuerza política, seguimos compartiendo los mismos ideales. Es decir, somos partido de socialdemocracia avanzada, estamos inmersos en lo que se llama el equilibrio entre el peso del Estado, que no puede ser menor, y las libertades y la capacidad de los individuos para desarrollarse. Así pensamos nosotros, así piensa Enrique. Independientemente de que esté o no en el partido, nosotros seguimos compartiendo el mismo tronco doctrinario, por decirlo Así de es. alguna manera. Me dispensa esta larguísima introducción, pero obviamente que tenía que hacerla porque se trata de un acontecimiento de importancia
política para los momentos, para los tiempos en que estamos viviendo. Ahora, más allá de la cercanía afectiva e ideológica que todavía conserva Enrique Márquez con la organización de la cual él surgió, a pesar de que entiendo que Enrique fue antes incluso de la causa R, estuvo antes de un nuevo tiempo, estuvo en la causa R, pero en todo caso sus mayores actuaciones en el campo de la política fueron precisamente como miembro de la dirección política de Un Nuevo Tiempo. Te pregunto, más allá de esa relación afectiva y de esos nexos ideológicos, ¿cómo interpretas este hecho político? El que Donald Trump haya invitado a este acto de manera especial y haya puesto gran relevancia en la figura de Enrique Márquez. Sí, bueno, para empezar, Enrique se merece ese reconocimiento y otros. Una persona que tuvo que vivir el horror de estar un año separado de su familia por básicamente establecer lo que dice la Constitución. Es decir, tú puedes apelar un recurso. Él fue por todos los mecanismos institucionales a buscar lo que nosotros consideramos que es clave en el concepto de soberanía, que es la defensa de la soberanía popular. Porque la soberanía, fíjate, para los autoritarios, la soberanía solamente es la defensa del territorio. Así es. Y puertas adentro pueden hacer lo que quieran. Tú puedes tener un inmenso violador de los derechos humanos, como por ejemplo el presidente de Corea, y entonces de Corea del Norte, y resulta que los coreanos que están fuera, entonces no pueden hacer ni decir nada porque la soberanía fundamentalmente en términos modernos reside en la capacidad de la gente para darse su gobierno, su poder. Entonces, bueno, Enrique trató de defender ese concepto de soberanía y pagó con la cárcel esa actitud valiente. ¿Qué significa el gesto que hizo la administración del presidente Donald Trump? Yo creo que es muy relevante. Ahí, si quieres decir, a mí no me gusta tanto hablar como analista, porque yo al final soy político, pero hablemos como analista. Ahí es muy importante quién está y es muy importante quién no está. O sea, es un tema clave, ¿no? Y la administración Trump ha dado unas señales de que no da como puntada sin dedal. Digamos, ahí pareciera que siempre hay un plan. La gente tiende a menospreciar un poco a la administración Trump porque él habla mucho. Tú sabes, el presidente Trump es muy elocuente, ¿sí? Pero ahí siempre pareciera estar sujeto a un guión, a lo que llaman los americanos el by the book de la política, que en el caso de ellos es el by the book de su política, ¿no? Entonces, bueno, eso probablemente tenga mucho que ver con lo que ellos han hablado de un proceso de reconstrucción, de fortalecimiento y de reinstitucionalización y después de democratización. Y yo creo que es altamente probable que la comunidad internacional esté viendo que necesitan actores, no solo los que pegan más gritos, no solo los que insultan más, sino quizás también mucho y muy importante, los actores que están sobre el terreno aquí en el país, que estamos dando la lucha todos los días, que creemos además que debemos construir una narrativa distinta. Mira, Ernesto. Mario. Ha mencionado toda la familia. Hay mucho Villegas. A la familia masculina. Faltó Cruz. Oye, y si te escucha mi hermana, que son 5, imagínate. Sí. Bueno, van a acusar de machista. Así es. Mira, nosotros estamos en un proceso político en el cual pareciera muy importante para la comunidad internacional, como decía hace rato, que se construya una nueva narrativa y una nueva forma de hacer política. Aquí después del 3, lo que nosotros estamos viendo, yo no digo que estamos en un proceso de transición, yo creo que algunas cosas cambiaron, número 1. Se están moviendo, por lo menos. Se están moviendo, se están moviendo. Pero número 2, si nosotros dejamos que el oficialismo administre todo este proceso solo, vamos a terminar en lo mismo. Si nosotros permitimos además que siga la misma dinámica de la polarización lacerante, la misma narrativa, y no aprovechamos esto para reconstruir el entramado político, social y en buena hora la ley de amnistía, por ejemplo. Bueno, yo creo que podemos perder una gran oportunidad como país. A mí me da la impresión de que cuando el presidente Donald Trump invita a Enrique, de alguna manera está diciendo, yo estoy de acuerdo con esa ley de amnistía. O sea, porque de hecho lo mencionó, fue amnistiado. Eso no significa, no quiero que me malinterpreten, que nosotros creemos que esa ley de amnistía es perfecta, pero cada persona que salga en libertad es un logro.
número uno. Cada persona que tenía unas medidas cautelares que lo obligaban a estar presos, a él, a su familia, a sus hijos, si tiene un perro, ese perro también estaba preso. Pero cuando un familiar está preso, Mario, todos están presos. Así es. No solo porque le tienen que llevar comida, sino porque no lo pueden ver y más, sobre todo en esas condiciones que, bueno, yo me imagino De que indefensión absoluta. sí, yo me imagino que Enrique algún día contará públicamente lo que costó que él tuviese, en fin, acceso a visitas. Así es, porque cuando yo soy hijo de un antiguo preso político, y en aquellos tiempos nosotros podíamos visitar a nuestro padre. Claro. En estos años del ejercicio de los últimos, por lo menos los últimos 8, 10 años, no se puede visitar a ningún preso político. No solamente eso, no tienen derecho, no solo a la comunicación, sino que tampoco tienen derecho a tener un abogado de su confianza. Incluso, en muchos casos se desconoce hasta el paradero de esos presos políticos. Sí, sí. No, mira, nosotros ahorita que estamos, la diputada Nora Bracho es la vicepresidenta de la Comisión de Seguimiento. Sí, como no, ha tenido un papel muy relevante en cierto, ese fue un trabajo. logro para nosotros como organización política y para la fracción Libertad incluir la Comisión de Seguimientos. Fue un gran logro porque inicialmente no estaba. Y claro, esa Comisión de Seguimiento no tiene el poder para actuar de oficio, pero tiene el mandato de hacer que la ley se cumpla. Bueno, entonces ahorita nos estamos enterando de casos, por ejemplo, de personas que están detenidas y no tienen abogados. El abogado es defensor público que tienen 6 meses que no se comunica con el pobre señor, que algunos familiares no saben ni dónde están. En fin, estamos en una situación muy complicada que, por supuesto, la ley de amnistía es solo un paso, pero todos los, bueno, hay muchos excluidos, por cierto, en la sí, ley de amnistía. Hay que saludar como bueno que tenemos esa ley, pero hay que avanzar, ¿no? Pero esperemos a ver qué tantos excluidos hay, porque se creó una comisión. Bueno, se excluyó, por ejemplo, a los militares, lo dice taxativamente la ley. Están excluidos todos los militares que hayan incurrido en rebelión militar. Resulta que la rebelión militar, y tú lo sabes tanto como yo, que la rebelión militar es precisamente el ejemplo típico de un acontecimiento político. Clausewitz decía que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Es la prolongación de la política por otros medios. Así es. Y lo estamos viendo en Irán. Así ahorita, es. Pero lo hemos visto en la historia. ¿No? Así es. Y parte de la crisis que estamos viendo nosotros como venezolanos o como mundo hoy en día es que lo que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, el orden que surgió para detener los conflictos se está resquebrajando. Así Esa es parte, pero entonces nuevamente la guerra comienza a tener un lenguaje cada día mucho más fuerte. Entonces, con lo cual yo creo que sí, que efectivamente están excluidos, pero también es cierto que se creó una comisión para tratar esos casos. En esa comisión está, por ejemplo, por nosotros está el diputado Stanley González, y ahí se van a tratar de resolver muchas cosas. Y yo creo que por ahora, fíjate, hasta ahora se han recibido 4.000 solicitudes de amnistía. Bueno, y algunas parece que se han dirigido directamente a los tribunales, que no han pasado por esa comisión. No, y hay una cosa que yo no quiero defender la institucionalidad que hay, pero bueno, por ahí unas 3.000 de ellas que han sido de oficio por la Fiscalía. Bueno, ojalá que eso sea efectivamente gente que están amparados en el marco de la amnistía. Pero bueno, pero se está avanzando. Si ha ocurrido una liberación más o menos importante, nosotros estamos haciendo seguimiento permanente de esto con las ONG de derechos humanos. Entiendo que tú eres asesor legislativo del Parlamento. Sí, soy asesor del Parlamento, sí, asesor del Parlamento, pero... Sí, y estás participando en esta discusión de la ley. Si te contaran lo que se trabaja y lo que nos pagan, nos ponemos a llorar aquí los dos. En realidad no estamos... Tú fuiste parlamentario también, fuiste claro, diputado principal, ¿no? Sí, no, fui diputado suplente, pero me incorporé muchas veces. Te incorporaste. Y actuaba como un diputado principal porque me tocó manejar todo el tema de migrantes y todo el tema. Pero en todo caso, esa ley de amnistía, por supuesto que no es perfecta. Y no puede ser perfecta, entre otras cosas, porque siguen estando ahí, salvo 2 o 3, siguen estando los mismos en los cuales incurrió, o sea, los cuales permitieron que fuese necesaria una ley de amnistía. Ahora, nosotros esperamos que ellos cambien. Tú sabes que la Iglesia habla del propósito de enmienda. Bueno, nosotros esperamos que haya un propósito de enmienda. ¿Para qué? Para que exista el principio de la no repetición. Y en algún momento tiene que venir la reparación a las víctimas. Ahora, evidentemente es un primer paso y es un gran paso. Y mira, si nosotros, la transición venezolana en este momento no hay, lo que hay es una puerta.
Esa puerta se puede cerrar hacia un sistema más autoritario o se puede abrir hacia un sistema de mayores libertades. Depende mucho de lo que nosotros como opositores hagamos. Vamos para ello, vamos para allá precisamente, porque fíjate qué está pasando, Carlos Valero, nuestro invitado. Alguien pregunta quién es el invitado, lo pregunta a través de las redes de Radio Rumbos. Pregunta quién es el invitado. El invitado es Carlos Valero. Él es dirigente político, secretario de Relaciones Internacionales del partido Un Nuevo Tiempo. Fíjate, Carlos, aquí se ha estado hablando en distintos escenarios y en este programa con mucha frecuencia de los intereses que tiene el gobierno norteamericano, que son fundamentalmente intereses económicos, intereses energéticos. Y en lo particular, Donald Trump, como empresario que es, también tiene intereses allí. Y entonces se ha dicho que él tiene más interés en el negocio con Venezuela o en los negocios con Venezuela que en la democracia misma, a pesar de que este acto con Enrique Márquez pudiera ser una señal de que ha comenzado a pensar también en el cambio político. Pero en todo caso, esto pareciera, esos intereses económicos parecieran, digamos, prevalecer por encima de los otros. Y en el caso de quienes hoy están ejerciendo el ejecutivo o el poder, porque también el legislativo, estamos hablando de los hermanos Rodríguez, dieran la impresión de que están trabajando como para quedarse. Y he escuchado incluso a alguna gente que dice, aquí no va a haber más elecciones hasta que concluya el periodo constitucional, que concluye en el mes de, en enero del año 2031, imagínense ustedes. ¿Y dónde queda la Constitución? Que dice otra cosa. Ahora yo te pregunto, estamos ciertamente ante la posibilidad de que haya transición o de que no haya transición. ¿Qué hacer para que la transición democrática, que es un anhelo de la sociedad venezolana en su conjunto, se materialice? Sí. Bueno, lo primero que debemos aprovechar todas las ventanas para ir quitándole cadenas o sacos de cemento, sacos de papa que tiene la sociedad venezolana. Presos políticos, vamos a empezar a salir de ese tema de los presos políticos y que no haya una puerta giratoria. Segundo, yo creo que es muy importante que Venezuela se reactive económicamente. En la medida en que hay una reactivación económica, va a venir nuevamente nuestros hermanos que están fuera, casi 8 millones de venezolanos, se va a reconstruir el tejido social y ese tejido social va a exigir política y pacíficamente mayor democratización. Tercero, yo creo que los partidos tenemos que ponernos las pilas, tenemos que ir a las comunidades, tenemos que organizar a la gente, tenemos que agarrar una agenda legislativa y no esperar que el gobierno que los Rodríguez nos la impongan. No, nosotros queremos una ley para que el tema turístico comience a funcionar. La proponemos. O sea, nosotros tenemos que ir abriendo los espacios. Y una cosa importantísima, Ernesto, que yo sé que es muy duro esto que voy a decir. Ernesto está en el Ministerio de Cultura. Mario, sí. No. Y en la Comisión de Paz que propuso Delcy Rodríguez. Yo creo que nosotros tenemos que cambiar la narrativa. En la medida en que ellos van cambiando la narrativa, nosotros también la vamos adecuando. Si seguimos con una narrativa y un discurso de conflicto, del otro lado recibimos conflicto. Esto no significa ser inocente, ni significa ser naif, tú sabes. No, significa estar en sintonía con la gente. Mira, pero por ejemplo, te pregunto, ¿es una narrativa de conflicto preguntar cómo queda la Constitución en cuanto se refiere a la ausencia del presidente de la República? Porque la letra de la Constitución es muy clara. No, en lo absoluto. ¿Cómo va a hacerse una narrativa? Por eso te pregunto. Si eso, mira, nosotros tenemos que arroparnos sobre la Constitución. La Constitución ¿Hay o no hay ausencia de la presidencia de la República? Efectivamente, y aquí tiene que haber elecciones. Correcto. ¿Cuándo estimas tú que debería ser? Porque en el momento en que políticamente sea viable. Porque, pero hay que atender lo que plantea la Constitución al respecto. Claro, ¿o no? Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer nosotros con este CNE? Hay que reformar ese CNE. Pronto. ¿Vamos a ir a una elección con ese CNE? No. ¿O con un CNE que...? No, ¿verdad? Claro, pero eso hay que hacerlo muy prontamente. 2, hay que depurar el registro electoral. 3, hay que incorporar a los venezolanos, a millones de venezolanos que están allí en nuestra frontera, abriendo los consulados para que puedan tener derecho al voto. En fin, hay algunas cosas que se pueden hacer, pero además, yo ahí, vamos a parafrasear a Marco Rubio. Marco Rubio dijo, estabilización.
Ajá. Aquí este país hay que sanarlo y estabilizarlo, porque nuestro grave problema no ha sido la falta de elecciones. Nuestro grave problema ha sido por el contrario, que hemos ido a múltiples procesos electorales y siempre ha sido una dinámica existencial. Si yo gano, acabo contigo. Si tú ganas, acaba conmigo. Pero estamos viviendo nuevos momentos. Claro, ¿no? exactamente. Si le creemos a Delcy Rodríguez y estamos en un nuevo momento político, bueno, vamos a ir construyendo las condiciones para que no nos preocupemos tanto del ganador, sino del perdedor. ¿Qué ocurre con el que pierde las elecciones? O sea, no puede ser que aquí perder una elección o participar en una elección se convierta en un acto heroico y en un acto existencial. Aquí hay gente que terminó con Enrique Márquez, que pasó un año preso por exigir los resultados del 28 de julio. Entonces, o sea, yo creo que ahí vamos poco a poco. O sea, fíjate, las elecciones tienen que llegar y aquí hay que ir sin prisa, pero sin pausa. O sea, decir que va a haber elección mañana es engañar a la gente. Bueno, mañana no, pero ¿qué dice la Constitución? Porque tengo entendido que la Constitución habla, no es que tengo entendido, expresamente dice que cuando hay ausencia temporal del presidente de la República, se articula un espacio o un tiempo de 90 días que son prorrogables por 90 días más, en cuyo momento hay que declarar la ausencia definitiva y entonces convocar una elección a los 30 días. Es lo que dice la Constitución, ¿o no es así? Sí, está bien. Te pregunto, entonces, ¿hay que seguirse ese plazo o hay que apartar la Constitución? Te pregunto. Sí, pero creo que está ocurriendo acá. A ver. Es como la amnistía. Si nosotros vemos la amnistía como un proceso legal, quedamos completamente entrampados. La amnistía es un proceso político, Así es. en donde, por una decisión propia, los ejecutores de la acción penal renuncian a la acción penal. ¿Ok? Bueno, exactamente pasa lo mismo con las elecciones. Es un proceso político. Evidentemente hay ¿Han iniciado ese debate político respecto a esa materia? ¿Está en marcha? Se tiene que iniciar ese debate. O sea, el problema aquí no es hacer la elección mañana. Mañana. El problema es hacer una elección que resuelva los problemas de los venezolanos. Correcto. Pero digo, ya se inició nos dimos cuenta en el 28 que no era solo la legitimidad. Exactamente. Sino, o sea, si nosotros no tenemos un proceso de saneamiento, no sé si la palabra es sanación, pero un proceso donde el conflicto deje de ser tan virulento y tan existencial, vamos a continuar lo mismo. Entonces ahora, por eso yo creo que el reconocimiento que le hacen a Enrique Márquez es fundamental. Por ejemplo, la designación del Consejo Nacional Electoral no se puede ir haciendo mientras se están liberando los presos políticos, mientras se está estabilizando el país y recuperando económicamente a la nación. Se debería ir haciendo. En paralelo, se debería hacer. Eso es lo correcto. Y por ejemplo, a nosotros nos parece muy importante que el defensor del pueblo, que debería también ser garante para que esa amnistía funcione muy bien, bueno, deberíamos nombrar un nuevo defensor del pueblo que responda a los intereses del país. Así es. No a una parcialidad política. Y un consejo electoral también. Y el consejo electoral que responda también a los intereses del país. Pero ese es el proceso. Mira, que acá, si no tenemos una reinstitucionalización, estamos graves. Ahora, repito, el momento político de es la estabilización. La estabilización es, vamos a dejar de que haya presos políticos, vamos a luchar porque regrese todo el mundo. Todo el mundo tiene derecho a regresar. Aquí no debería haber líneas rojas sobre la amnistía, porque al final, si tú haces una amnistía media, estás posponiendo el conflicto. ¿Quieres decir, por ejemplo, que María Corina Machado debería ser sujeta también de esa... sujeto a la ley de amnistía? Todos. Así es. Porque mira, acá, el que esté libre de errores, que lance la primera piedra. De aquel lado, las cosas que se han hecho son complicadísimas. Bueno, nosotros estamos dispuestos a avanzar como sociedad y a no quedarnos pegados en mira lo que hiciste, mira lo que hiciste, mira lo que hiciste, porque o sea, tú te imaginas que al salir de la cárcel nuestro amigo Mandela se hubiese quedado pegado en el odio, en el resentimiento. No, no. Vamos, o sea, por supuesto que aquí han ocurrido cosas terribles. Y en la amnistía es un proceso político que dice, mira, ya, avancemos. Y yo creo que es importante también decir que todos hemos cometido errores. Por supuesto, hay una falla. Los errores que yo puedo haber cometido por poner un tweet no son comparables. Así es. Pero bueno, pero no quedemos nosotros exentos de los errores. Pero qué bueno que tú aceptas que hay que comer chicle y caminar simultáneamente. Y entender que esto es un proceso político. Así es, digo que así como se trabaja en materia de libertad de los presos políticos, de, digamos, desarrollo de la amnistía, de fortalecimiento
de la economía y la estabilización, también hay que avanzar en el proceso electoral, en la designación del nuevo Consejo Nacional Electoral, en la revisión, como tú bien decías, del registro electoral, en la apertura, reinstitucionalización. en la reinstitucionalización en general, ¿no? En general, sí, claro. Eso ahora, es correcto, eso me parece que está bien. Evidentemente esto no es fácil y tampoco hay un manual, ojo. No lo hay. O sea, porque nosotros hemos vivido un conflicto asimétrico, pero un grave conflicto. Un conflicto que le abrió la puerta a una potencia para que nos bombardearan. Así es. Mira, un país unido no es sujeto de ningún tipo de intervención externa. Pero bueno, la división... Ahora, si los hermanos Rodríguez no pasan un poco la página, en el sentido de que aquí el estilo llevó a esto, estamos graves. Entonces yo creo que esto es un proceso donde estamos todos reaprendiendo a que el conflicto venezolano vaya teniendo otra dinámica. Y bueno, desde la Asamblea Nacional, con los 12 parlamentarios que tenemos ahí, más los suplentes, más las personas que estamos convocando para que nos ayuden en cuestiones de leyes, ¿no? Hay un espacio. Pero es muy importante el fortalecimiento de los partidos, muy importante. Es muy importante también que la sociedad civil comience a reposicionar su voz. No una voz necesariamente diciendo, Delcy, vete ya. Porque, o sea, si volvemos a lo mismo, o sea, si no al contrario, ¿cómo vamos construyendo un país distinto? La comunidad internacional tiene también que construir mucho. Uno de los graves problemas que tuvimos nosotros como sociedad es la hiperinternacionalización de nuestro conflicto. Bueno, fue tan grave que mira cómo terminamos. Así es. Bueno, yo siempre digo, lo vengo repitiendo y lo digo delante de mi invitado del día de hoy, que hemos estado exigiendo el cumplimiento de la Constitución, de todos los parámetros de la Constitución, porque esta Constitución ha sido violada en demasía. Y hay quienes llaman, bueno, todo dentro de la Constitución. Bueno, dentro de la Constitución hay cosas que tienen que ver con los procesos de cambio democrático que también hay que poner en marcha. Vamos a hacer una pausa, queridos amigos, queridas amigas, porque corresponde escuchar un avance de noticiero en la voz de Alex Márquez, cumplir compromisos publicitarios de la estación, y al regreso continuamos conversando amigablemente con Carlos Valero, dirigente político, secretario de Relaciones Internacionales del partido Un Nuevo Tiempo, y vamos a leer, siempre lo hacemos, los comentarios, preguntas, inquietudes que nos llegan a través de mi Instagram, @MarioYega100, y las redes sociales de Radio Rumbo. Seguimos. Aquí continuamos un rato mientras viene el compañero. Cuéntanos de tu trabajo en Un Nuevo Tiempo. Bueno, háblanos del partido, además. Yo soy responsable de Relaciones Internacionales. Nosotros digamos que tenemos como que 4 ámbitos de acción. Una, lo que es la diplomacia partidista, por poner un nombre, tiene que ver con nuestra inserción en los foros de la familia hermanas, la Internacional Socialdemócrata, la COPAL. No es la Internacional Socialista, ustedes son parte de la Internacional Socialista, que yo recuerde. El nombre, Internacional Socialista, Laborista y Socialdemócrata. Yo prefiero decir Internacional Socialdemócrata. Claro, pero es la misma. Es la pues. misma, claro, es la claro, misma. Pero la misma. Son los 3 siglas. Sí, es la misma. Pues. Es la misma. Estamos en la COPAL también. Ahí, la COPAL es de partidos de América Latina. La Confederación Permanente de Partidos de América Latina. Entonces, ahí hay una línea de trabajo. Otra línea de trabajo tiene que ver con lo que hacemos con los tanques de pensamiento y con las fundaciones globales para que intercambiar impresiones sobre qué pasa en Venezuela, cómo ven ellos, cómo están viendo ellos el mundo. O sea, eso también nos corresponde hacer. Tenemos el seguimiento de lo que significan las políticas públicas específicas en los distintos países, y tenemos por último la relación con las acreditaciones diplomáticas acá en Venezuela. Entonces, el cuerpo diplomático. El cuerpo diplomático, hay que estar reuniendo. Organismos multilaterales también. Entonces, ¿tienes equipo para eso? Somos un equipo no muy grande, pero hay un equipo, y bueno, y preparamos documentos, preparamos lo que se llama statement, que es de la situación sobre un tema, entonces lo enviamos. Hay trabajo ahí, sí. También hay bastante trabajo. Y bueno, me imagino que tienen invitaciones de otros partidos hermanos para viajar a otras partes del mundo. Antes viajaba mucho, ahora estoy tratando de viajar menos. Pero bueno, sí, viajo mucho. ¿Y vienen muchos visitantes extranjeros invitados por ustedes? No, esperemos que vengan. Esperemos que comiencen a venir, entre otras cosas, que autoricen a las personas de otras organizaciones políticas que quieran venir al país. Hubo un tiempo que este país estaba prácticamente cerrado, no solo por el tema logístico, que no había vuelo, que no sé qué, sino también por el tema
político. Ok, ahora fíjate, internamente, ¿ustedes siguen siendo parte o no de la plataforma unitaria democrática? Porque ustedes han integrado en el Parlamento esta fracción política fracción parlamentaria que se denomina Libertad, integrada por los representantes del Partido Unión y Cambio y de Un Nuevo Tiempo y algunos otros que se han sumado allí, el grupo del Lápiz, no recuerdo quién, y Henry Falcón. Henry Falcón y el partido del alcalde de Latillo. Correcto, Elías Ayé. Ok, ahora, ¿ustedes tienen también todavía relación con la Plataforma Unitaria Democrática o ya no son parte de eso? No, bueno, es una historia un poco larga. Sí, entiendo que ustedes como que los habían excluido. La Plataforma Unitaria aprobó desde el año 21 que no íbamos a abandonar los procesos electorales, que no se iban a volver a abandonar los procesos electorales independientemente de las condiciones en las cuales se dieran la convocatoria. Sí. Que siempre fueron condiciones adversas, sí. siempre. Sí. Entonces se decidió no participar, o sea, no volver a llamar a boicot electorales. Correcto, como a la dice técnicamente a la abstención. Bueno, nosotros siguieron convocando procesos y nosotros, sin dejar de defender lo que había ocurrido el 28 de julio, fuimos coherentes y respetamos lo que habíamos escrito en la plataforma. Correcto. Bueno, otros decidieron no participar y bueno, yo creo que acá nos toca bajarle dos un poco a la prepotencia y tener claro que la reconstrucción de este país es muy grande, va a reclamar un enorme esfuerzo y hay que construir una unidad superior, una gran unidad. Y bueno, ya veremos en qué pasa. Por ahora no estamos juntos, pero la verdad es que nosotros no cometimos ninguna falta de respeto ni ninguna falta a los principios que habían establecido la plataforma. Vamos a escuchar a Alex Márquez. No importa, esa basura. Continuamos informe. El presidente de la Cámara de Turismo del Estado Falcón, Richard Zambrano, aseguró que la decisión de la mandataria encargada Nelcy Rodríguez para garantizar la seguridad del Parque Nacional Morrocoy es sumamente positivo. Esto para evitar daños de contaminación al ecosistema de la zona, como ocurrió en los recientes carnavales. Dr. Rumbo se informa. El gobierno ruso admitió este miércoles que aún estudia el posible suministro de combustible a Cuba, escenario de una grave crisis energética debido al embargo estadounidense a esa isla caribeña. El uso constante de neveras industriales en la avenida Los Mangos, en la Florida, está afectando el servicio eléctrico en la zona. Corpoelex sigue ciego, sordo y mudo. Informó Notirumbos. 2:33 minutos, hora Rumbos, la emisora de Venezuela. Informando y sonando, Radio Rumbo 670 AM con Venezuela. Seguimos en buena hora por Radio Rumbo 670 AM. 75 años con Venezuela. Continuamos, queridos amigos, queridas amigas. Y es buen momento para hablarles del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Los síndromes demenciales, estos olvidos repetitivos en adultos mayores, son materia que debería ser de algún modo observada y diagnosticada por un geriatra. Lo mismo otro tipo de patologías, hipertensión arterial, artrosis, inestabilidad para la marcha, caídas frecuentes y en fin, algunas otras manifestaciones de deterioro orgánico en adultos mayores son materia del conocimiento, de la investigación y del tratamiento por parte de la geriatría. Y en este caso, yo recomiendo ampliamente los servicios geriátricos del doctor Argenis Portillo. Él, aparte de ser médico geriatra, es también médico intensivista, lo cual le otorga mayores facultades científicas para abordar cada uno de estos casos. Es también profesor de las escuelas de medicina Vargas de la UCB y de la Academia Militar.
Tiene consulta en la esquina de Las Cibarras, Avenida Urdaneta, también en el anexo del Hospital de Clínicas Caracas, en San Bernardino, y ofrece servicio domiciliario para aquellos casos en que el paciente así lo requiera. Le invito a tomar nota de su número telefónico que le puede resultar de suma utilidad. 0414-309-0806, 0414-309-0806. Continuamos conversando con nuestro invitado del día de hoy, Carlos Valero, dirigente político, exparlamentario, asesor legislativo de nuestro Parlamento Nacional y en la actualidad ejerce la Secretaría de Relaciones Internacionales del partido Un Nuevo Tiempo. Muchas preguntas, muchos comentarios nos llegan, tanto a través de mi Instagram, @MarioVillegas100, como a través de las plataformas digitales de Radio Rumbo. Voy a leer varios y luego le damos la palabra a nuestro invitado y después continúo leyendo algunos más. Ojalá que el tiempo nos permita leerlos todos, si no todos, por lo menos la mayor cantidad posible, como hago frecuentemente, como trato de hacerlo permanentemente. Muchos mensajes, un poquito de paciencia si son tan amables, porque la audiencia también toma la palabra en nuestro programa en buena hora. Dice Aer San Antonio, saludos Mario, ¿cómo es posible eso si no se meten los gringos? Aquí no tuviéramos esperanza de progreso, esperemos que sea así, dice esta persona. Y dice, Mario, las familias que integran los proyectos de las asambleas de vivienda venezolanos, ABB, le hacemos un llamado a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que apoye dicho proyecto que tienen años esperando. Él ha enviado este comentario varias veces en varios programas y lo hemos estado haciéndonos eco de él. Jesús A. Rivero T. dice, saludos Mario, Enrique Márquez, excelente líder, un hombre de consenso. Ciertamente, un hombre de verdad de mucho prestigio y sobre todo mucho más después de haber sufrido los embates de este carcelazo de más de un año. Garbo 2015. Enrique es de los pocos políticos honestos que quedan. No sé si son pocos, pero bueno. Aer San Antonio. Ojalá Donald Trump no sea otro ladrón más del montón. Bueno, ni del montón ni de que no sea del montón. Ojalá. Escobar Feliberto. Buenas tardes, Mario. Acuérdate que este señor Márquez ya perdió las elecciones con Edmundo. Eso implica que María Corina le da una pela si se enfrentan en alguna elección. Pero fíjense una cosa que hay que recordar. Enrique Márquez hizo lo que le correspondía hacer a Edmundo González Urrutia, que era el ganador de la elección del 28 de julio. Y no salió a defender públicamente, como sí lo hizo Enrique Márquez, la soberanía popular. Y fue precisamente por reclamar eso que Enrique Márquez estuvo preso. De modo que ese detallito es un detalle que no debemos olvidar. Que no tiene que ver con lo electoral hacia el futuro, sino que tiene que ver con nuestra historia electoral recientica, calientica. Jaorta 357 dice, lo mejor que pudo haber hecho Márquez fue haber salido de ese partido un nuevo ADECO, dice un nuevo ADECO. Bueno, ciertamente Un Nuevo Tiempo es una vertiente salida de Acción Democrática, en su mayoría, no digo que todo, pero en su mayoría. Yo milité en el MAS. Tú viniste del MAS, correcto. Y otros también vinieron del MAS, sí. Pulpi, el Catire Eduardo Pozo, sí. José Luis Faría, en fin, un montón de gente, ciertamente. Pero en todo caso, la fuente inicial de Un Nuevo Tiempo fue Acción Democrática. Irsa Arteaga dice, amigo Mario, saludos, el doctor Caldera sobreseyó a los golpistas del año 92, o sea, no violaron su juramento y la Constitución, entonces no hubo golpe ni tampoco hubo muertos. Claro que hubo muertos y sin embargo hubo bastantes muertos y salió en libertad 2 años y medio después. Y hubo golpes. Y hubo 2 intentos de golpe de Estado y hubo muchísimos muertos, muchos muertos. ¿De quién es la responsabilidad? De quien dirigió esos intentos de golpe de Estado. ¿Aquellos muertos valían menos que estos? ¿O estos valen menos o más que aquellos? Ramón Hernández 15. Buenas tardes, Mario. ¿Será que Carlos Valero apoya el hecho de que los policías metropolitanos sigan encarcelados? Él forma parte de la banda de los hermanos Chucky Rodríguez. Bueno,
Sí. Te pregunto que si tú eres parte de los Chucky, Chucky de Rodríguez, los bueno, hermanos. ni los conozco. Ah, sí. No, Bueno, no. entiendo que se refieren a Delcy Rodríguez Ah. y a Jorge Rodríguez. No, bueno, mira, los policías, los Ya- PM ya deberían excedieron haber la salido condena. hace muchísimo tiempo. Así es. Y nosotros vamos a luchar porque salgan. Así En fin, diga, o sea, repito, tú Y no los puedes militares tener, que fueron excluidos claro, expresamente. tú no puedes tener una amnistía media, porque cuando tienes un proceso de amnistía media, terminas posponiendo el conflicto. Así es. Entonces, Así es. Continuamos. Jaorta 357. UNT, un nuevo tiempo son más de lo mismo, tratando de pescar en río revuelto. Reconozcan que todo lo que está pasando es gracias al 28 de julio. Garbo, pero me permite. Sí, cómo no. Mira, el 28 de julio nosotros apoyamos a Edmundo Así González es. Gómez. Yo también voté por Uno. él. Dos, le estuvo a punto de perderse el proceso electoral Sí. porque no se ponían de acuerdo. Rosales se inscribió, faltando 2 o 3 minutos hasta la hora, con el partido y dijimos, cuando haya un candidato de consenso, nosotros le entregamos la candidatura. Y Manuel lo hizo así, honró su palabra. Entonces, yo no sé cuál es la campaña contra un nuevo tiempo por el tema 28, si nosotros pusimos casi que un tercio de los testigos de mesa era de un nuevo tiempo. Y encima La era una de forma- las 3 tarjetas que Claro, estaban en el tarjetón. exactamente. Se pudo comprobar lo que ocurrió en parte porque mucho de nuestra gente entregó sus actas. O sea, yo la verdad es que nunca he entendido mucho esa campaña contra un nuevo tiempo el 28 de julio. La guerra que le hicieron a Rosales en esos días fue terrible, pero Rosales dijo, yo voy a cumplir mi palabra y la cumplió. Ok, vamos a seguir leyendo mensajes. También tenemos mensajes a través de las plataformas digitales de Radio Rumbo. Hay muchísimos. Vamos a tratar de Yo ver quisiera hablar de más. un tema, yo quisiera hablar de un tema que es clave. Brevemente, pues, Breve. porque hay muchas, Mira, mucha para participación nosotros- para que las comenten. Para nosotros, mientras no se derogue la ley del odio Ujú. y la ley Simón Bolívar, Interesante. seguimos estando con una libertad a medias. Y lo decimos con todas las letras. O sea, nosotros tenemos una postura claramente opositora a lo que ocurre en el país. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros creemos que debemos seguir en las instituciones con la precariedad que haya, porque si toda la oposición se va al exilio o se esconde resulta que no tenemos fuerza. Mira, si aquí hubiese habido una fuerza política mucho más grande, representación en gobernación, representación en alcaldía, probablemente las decisiones serían otras. Ok, vamos a continuar leyendo los mensajes, Carlos. Dice Garbo 2015, y los asesinos y torturadores están amnistiados, se refiere a funcionarios del gobierno. También están amnistiados, No, por cierto. la ley de amnistía no incluye, No los abarca. no incluye a los funcionarios públicos. Ok, seguimos leyendo rapidito. Marticala 3 dice, la comisión que se está encargando de hacerle seguimiento a estos procesos, ¿es fácil tener acceso a ellos? Pregunta. Sí, claro. Es fácil. Nosotros tenemos un correo electrónico para enviarlo, para que se envíen los casos. Yo te lo voy a dar ahora, Mario. Y yo lo hago público, Sí. ¿cómo no? Déjame irlo buscando Así que mientras tú- exacto, él lo va buscando mientras yo sigo leyendo. Rápidamente. Laura Mendoza 740. Hola, buenas tardes, Mario. Saludos al invitado. Sabes que cada vez que veo una madre de 82 años pidiéndole al gobierno la fe de vida de su hijo y aún no le dan respuesta, es triste esta situación, verdaderamente triste, indignante además, que ese tipo de cosas estén ocurriendo en la Venezuela nuestra. Voy a leer más mensajes. Mario, ¿tú quieres que tú coloques en tus redes? ¿Cómo no? Aquí tenemos el grupo parlamentario ¿Cómo no? Yo lo- arroba Gmail y los pasos Ok. para hacer Con la todo solicitud. gusto, con todo gusto. Entonces, Mándamelo yo te lo envío y yo lo hago público. Exactamente. ¿Cómo no? Te lo agradezco. Ok, vamos a seguir Porque leyendo eso es muy mensajes. importante, ¿ah? Dice arroba la niña oficial, dice a través de las redes de Radio Rumbo. Es un testigo clave para la fundamentación documental federal y veraz del fraude del CNE. Se refiere a Enrique Márquez. Eli González dice, Enrique Márquez es político de carrera, efectivamente, y es ingeniero electricista. Lady Torres dice, Enrique Márquez puede colarse y ser presidente de Venezuela. Nacho Venezuela 1 dice, lo están preparando como testigo para el 17 de marzo. ¿Qué será lo que es el 17 de marzo? No lo sé. Iván Suárez, ¿quién es el invitado? Pregunta, ya yo aclaré que es nuestro amigo Carlos Valero. Ahora Yamile dice, no entiendo, sin burla ni nada.
De verdad, ¿me pueden explicar qué significa o qué representa el que Enrique Márquez haya aparecido allá con Trump? Bueno, ya hablamos de esa materia. La otra vida dice, ¿elecciones para cuándo? Esperemos que no sea puro cuento por petróleo. Yo también espero lo mismo. @Rosa dice, saludos Carlos Valero, excelente invitado. Usuario 1335 dice, lo de Enrique Márquez solo le interesa a ustedes dos. Eso no tiene importancia. Bueno, para mí tiene bastante. Germán Suárez, la única manera... Trump que lo invitó. Así es, bueno, imagínate tú. Ángel Cacique, la única manera de resolver los problemas de Venezuela es convocando elecciones lo más pronto posible. América Moreno dice, los que pidieron invasión, todos tienen las manos manchadas de sangre, no tienen perdón de Dios, el país quedó destruido por la invasión. Bueno, lo que quedaba del país, porque también a lo largo de un cuarto de siglo se ha destruido la economía, se ha destruido, la educación, la salud, en fin. María Bastardo dice, sigan soñando, iluso, el chavismo está consolidado. Bueno, lo dice alguien que supongo que es chavista. Jefferson Calderón dice, Enrique fue apoyado por el PCB, ¿cómo quedaría el PCB allí? Efectivamente, Enrique fue apoyado por el Partido Comunista. @Marta Gil dice, por vergüenza, un nuevo tiempo debería desaparecer. @Richard dice, pero ese es el trabajo político, luchar por la democracia en Venezuela. Y dice, perdón, ¿acaso tú eres preso político? ¿Por qué te expresas como piensa el gobierno? No sé a quién se refiere, porque yo no me expreso como se expresa el gobierno y entiendo que nuestro invitado tampoco. @Alfredo Guarín, demasiado absurdo el cuento de Enrique Márquez. @Rigo Burgo, ese entrevistado suena guabinoso. Rosa dice, claro que Enrique Márquez tiene mucha importancia. ¿Eres guabinoso, Carlos? Bueno, pero no sé. Te pregunto. No, evidentemente. La postura de un nuevo tiempo son guabinosas. Evidentemente yo no soy guabinoso. Ahora, cuando tú eres una persona pública, te expones a las percepciones. Claro, por supuesto. Y la gente percibe lo que quiera percibir. Así es. Mira, nosotros como organización política hemos sido muy coherentes en lo siguiente. Creemos en la ruta de la participación política, aún contra todo riesgo, entre otras cosas, porque eso nos coloca en el terreno, nos coloca en los municipios, nos coloca en la organización y no desmoviliza. Nosotros nunca creemos que se puede desmovilizar. Cuando se llamó al boicot, nosotros decíamos, ¿cuál es el plan de movilización? Porque si no hay movilización popular, si no hay la forma en la cual los venezolanos puedan expresarse, lo que estamos es haciéndole un favor a la gente que gobierna diciendo, no, tranquilo, ni siquiera vas a tener que hacer fraude. Y esa ha sido nuestra postura. Hemos defendido la unidad, hemos defendido la prosperidad de este país. Y bueno, alguna gente, definitivamente, probablemente hemos tenido alguna cortocircuito comunicacional, porque nosotros como organización política fuimos los fundadores de la plataforma unitaria. Manuel Rosales dirigió el referéndum, bueno, no solo recuperó la ruta electoral, sino que dirigió el referéndum constitucional junto con la reforma constitucional en el 2007 junto a los estudiantes y se ganó. Manuel estuvo 8 años en el exilio, 1 año preso. O sea, lo que pasa es que tú sabes, ¿no? Pareciera evidentemente que la lucha política implica en algunos momentos, para alguna gente, la destrucción del otro. Y eso es lo que hay que cambiar. Imagínate tú, si la dinámica intraopositora es tan fuerte, ¿cómo vamos a hacer nosotros para entendernos con el oficialismo? Okay. Y sobre todo en las bases, en las comunidades, en las instituciones. Y yo sí creo que eso hay que cambiarlo. Si ser guabino, o sea, si decir que aquí hay que cambiar la dinámica política, porque esa narrativa política nos llevó a que lanzaran unas bombas y nos llevó a ser intervenidos y nos llevó a tener un país completamente fracturado, con las familias divididas. Eso, o sea, nosotros vamos a seguir haciendo lo mismo. Yo creo que no. Yo creo que hay que ser muy valiente para decir no. Y eso es lo que dice Enrique Márquez, por cierto, y es lo que dice siempre Manuel Rosales. O sea, al final nosotros hemos dicho, aquí la solución iba a ser negociada y tiene que ser negociada. Okay. Porque si no es negociada, no es estable. Ok, fíjate, continuamos. Bueno, la negociación en los conflictos más aterradores que ha vivido la humanidad siempre ha estado presente de alguna manera. Mira, dice @Toribio Azuaje, nos quedan 4 o 5 minutitos. No te preocupes. Toribio Azuaje dice, este señor lo que señala es que hay que correr la arruga hasta que todo pase en calma y no pase nada. Dice Toribio, la misma persona, no quieren transición, dice Toribio Azuaje. Dice Millán Eudi, dice, ese tipo guabinea mucho con respecto a la Constitución. Garbo 2015 dice, pero bueno, la elección la ganó Edmundo González Urrutia, se la robaron y no se hace valer eso. Ajá. Las personas que piensan que hay que traer a Edmundo González Urrutia para que asuma la presidencia de la República porque ganó el 28 de julio,
¿Qué respuesta se le tiene? Bueno, eso es el deber ser. Aquí el 28 de julio no debió haber ocurrido nada de lo que ocurrió. ¿Ok? ¿Es posible que Edmundo González asuma la presidencia el día de hoy? No debió haber habido persecución política, o sea, no debió haber habido que perseguían a testigos electorales por presentar un acta. Tú lo decías hace un buen rato. Aquí la defensa de los resultados se debió haber dado en las instituciones, en la calle. No sé. Mira, Edmundo González, sí, evidentemente, todos saben que ganó las elecciones. Ahora, eso significa que si Edmundo González no regresa a que le coloquen la banda presidencial, el país se cae o no sigue avanzando. Yo creo que los momentos políticos van variando. El deber ser, sí, es ese. Ahora, el momento político lo permite. O sea, nosotros podemos aquí engañar a la gente. O sea, tú, Mario, ves llegando Edmundo González en una semana y que le coloquen la banda presidencial. Bueno, fíjate, yo escuché algo que es parte de la política del gobierno norteamericano. Escuché expresamente a Marco Rubio, no lo digo yo, Marco Rubio dijo que también esa elección del 28 de julio fue ilegítima. De modo, dijo Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, que si esa elección fue ilegítima, pues también los resultados fueron ilegítimos, diciendo que Edmundo González Urrutia también es ilegítimo. Eso lo dijo Marco Rubio. Pero yo no estoy de acuerdo con eso que dijo Marco Rubio. Ajá, pero lo dijo. Yo lo que creo es que acá hay que construir un momento político que nos permita tener, sí, con todas las letras, ya lo dijo María Corina también, que había que hacer unas nuevas elecciones. Aquí hay que hacer unas nuevas elecciones, es la verdad. Y unas nuevas elecciones que no conduzcan a un conflicto mayor o permanente. Y para que esas elecciones no conduzcan a un conflicto, nosotros tenemos que derogar la ley del odio, tenemos que implementar correctamente la ley de amnistía, tenemos que aumentar una cosa que es importantísima, que es la capacidad económica de nuestros trabajadores. O sea, aquí tenemos que ocuparnos de la gente al mismo tiempo que nos ocupamos del momento político, de este nuevo momento político. Hablando de ocuparse de la gente. Tratar de no mentirle a la gente. Hablando de ocuparse de la gente, dice @Irsa_Arteaga, amigo Mario, saludos. La gente que gobierna no les interesa el país, su interés es el poder. Eso se va de legua y hacen de todo para quedarse, así tengan que arrodillarme, y lo están haciendo lamentablemente. Y pide, por supuesto, que se ocupen de los problemas de la gente. Guillermo Girasole dice: saludos Mario, bendiciones. El encuentro Trump-Márquez es la manera educada de decirle a María Corina: no te vistas que no vas. ¿Tú interpretas también eso? Bueno, no, yo no creo que eso sea así. Yo, cuando comenzamos a hablar de eso, de la invitación de Márquez, te dije que ahí era muy importante quién estaba y muy importante quién no estaba. Ahora, yo tengo la impresión de que la administración de los Estados Unidos entiende que en Venezuela, para poder salir de la estabilización a lo que ellos llaman la transición y después a la democratización, porque ellos han hablado de 3 fases, no puedes seguir en la diatriba permanente del conflicto. Ok, fíjate, dice Toribio Azuaje, este señor no sabe lo que es vivir con un salario de 240 bolívares quincenales. El estómago no espera ni aguanta. Tú que hablas de que hay que ocuparse de la gente. Pero estoy diciendo, mira, nosotros tenemos que exigir ya, hoy, que los bonos se integren al salario, que se acabe esa farsa y esa estafa de que te dan un bono y ese bono no tiene absolutamente ninguna relación ni con tus prestaciones, ni con tus jubilaciones, ni con nada. 2, eso, por supuesto, eso no es suficiente, pero eso ya significaría que un salario, porque el salario pasara probablemente creo que de $4 a 60, 70 dólares, y ahí comenzar a subir el salario. Pero la única forma de que eso se haga es que los venezolanos volvamos a sacar 2 o 3 millones de barriles. Y si nosotros esperamos a que se resuelva el dilema político para resolver el tema económico, estamos condenando a la gente a morir. Porque aquí tenemos 25 años, bueno, no 25, pero por lo menos desde que Maduro llegó al poder en 2012, 2013, una crisis gigantesca que acabó con el 70% de nuestro Producto Interno Bruto, que mandó fuera forzosamente 8 millones de venezolanos, que tiene a todas las familias divididas. Entonces nosotros vamos a seguir empeñados, por supuesto que sí, hay que seguir empeñados en el cambio político, pero a la vez hay que también trabajar para que haya prosperidad y la gente pueda tener capacidad para luchar por sus derechos. O sea, aquí no se trata de tener gringola, se trata de caminar, de comer chicle, de pensar, de conversar, porque es un proceso muy complejo y esto solo se va a resolver con una política muy clara, muy tranquila, con mucha firmeza, pero teniendo claro
que el norte es la gente, el fortalecimiento de la gente, y que ese fortalecimiento de la gente en paralelo nos va a devolver la democracia. Bien, muchas gracias, Carlos. No, gracias a ti. Bien, bien, bien. Muy interesante esta entrevista que hemos realizado el día de hoy con Carlos Valero, ex parlamentario, dirigente político, secretario de Relaciones Internacionales del partido Un Nuevo Tiempo. Como siempre, amigos y amigas, dándole a ustedes la mejor información posible y permitiendo, por supuesto, la participación de nuestra audiencia en estas conversaciones, en estos debates, en estas reflexiones sobre el momento venezolano y su futuro. Muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Hemos trabajado para ustedes con mucho cariño, como siempre, en la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz, en los controles Lourdes Pérez, en la lectura de las informaciones Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbos Marcos Rivera, y frente a los micrófonos su servidor Mario Villegas con B de Venezuela. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria y asfalto de primera, y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Tengan todos y todos muy buenas tardes.